Listo, vamos a ir iniciando. Primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Ana María Vanegas. Ahora les voy a contar un poco más de mí y de la persona que me está acompañando en este espacio, que es mi esposo. Y antes de empezar este espacio, vamos a hacer unos acuerdos muy importantes para que podamos estar en total presencia, para que puedan también ustedes recibir la información de forma correcta. Y uno es, vamos. Ya ustedes hoy miércoles 9 de la noche están acá conectados, buscando probablemente una oportunidad, buscando reafirmar información que de pronto ya conocen o ingresaron a este espacio porque alguna persona lo invitó y le dijo, conéctese acá que usted probablemente va a recibir un mensaje, el cual está esperando hace mucho rato y esperamos mi esposo y yo que así sea. Entonces, desen ese espacio, concéntrense, estén en tiempo presente. En este momento, alejen todos los distractores que tengan. Dos, tomen nota de lo que nosotros les vamos a compartir. Probablemente salga alguna pregunta o ustedes apunten algo que en el futuro sea corto a mediano o largo plazo, lo puedan poner en práctica para su vida. Y por último, tengan la mente muy abierta a información que probablemente ya han escuchado, información que sea totalmente nueva para ustedes, pero nosotros hace casi 4 años iniciamos en este proyecto y realmente la información que hoy ustedes van a recibir, nosotros la escuchamos hace un tiempo y fue lo que hizo que transformara completamente nuestra vida y la de nuestra familia y esperamos que así sea también para ustedes. Entonces, para arrancar, pues como les estaba diciendo, mi nombre es Ana María Vanegas, estoy acá en sala con mi esposo Víctor Múnera. Nosotros somos administradores de empresas de profesión y somos papás presentes y empresarios digitales. En este momento para nosotros la profesión quedó, como se dice en el cartón, en este momento la profesión más importante de nosotros es ser papás presentes y empresarios digitales y ya les vamos a contar un poco por qué. Entonces, nosotros iniciamos hace 3 años y 8 meses en el mundo digital. Veníamos del sector tradicional, sin embargo, ahora les vamos a contar un poco más de nuestra historia. Y en este proceso que hemos tenido de 3 años y medio, hemos empezado a trabajar muchísimo. Obviamente, no conocíamos nada del tema digital, nada de la inteligencia artificial. Sin embargo, empezamos a ver hace unos años, y principalmente yo, que estaba muy ausente para mi hija. Tengo dos hijos, María Isabel Múnera, que tiene 16 años, y Matías, que tiene 5 años. Y prácticamente con María Isabel, yo la tuve Ve aquí cómo inmediatamente se a corta los la luz. meses. Discúlpeme en un momentico. A los meses se la entregué prácticamente a mi suegra para que fuera ella la que me la cuidara y yo salí a trabajar a mi empleo tradicional, el cual duré en este empleo 15 años y realmente mi hija pasaba tiempo, era con mi suegra. Mi suegra era la que la levantaba, la que la acostaba, porque muchas veces yo salía temprano o normalmente salía de lunes a viernes súper temprano y llegaba ya de noche. Y realmente mi esposo y yo empezamos a ver pues que nosotros habíamos tenido una hija, pero que Omar, era una hija, pero que, discúlpeme por favor, un momento. Listo, ya acá apagamos los micrófonos. Entonces, nosotros empezamos a ver que nuestra hija pasaba mayor tiempo con mi suegra, muy bien cuidada, sin embargo, que nosotros habíamos tenido una hija para entregársela a otra persona. Y cuando empezamos en el mundo digital, empezamos a ver que había una nueva generación, y es lo que nosotros venimos también entregando a más papás, una nueva generación de familias que han evolucionado con el mundo, pero que son muy mínimas, porque la mayoría de papás, realmente la mayoría de papás, y por acá me van a escribir en el chat, si usted es de los papás que se levanta y ve a sus hijos dormidos y llega, se va para el trabajo y los encuentra dormidos, y me van a escribir con un uno si son de esos papás que se levantan, dejan a sus hijos dormidos y llegan y encuentran a sus hijos dormidos.
Y bueno, para ir entrando acá en este tema, la inteligencia artificial no vino a reemplazar padres. Muchos de los papás nos han dado miedo porque a mí también en algún momento me dio ese susto de decir, o sea, Dios mío, o sea, ¿cómo le voy a entregar, ejemplo, un dispositivo a mi hijo? ¿Cómo le voy a entregar un dispositivo a un joven donde prácticamente van es a terminar, digamos que ahí concentrados con la inteligencia artificial o uno como papás? Y yo era de las personas que era de las que decía inteligencia artificial yo no utilizo porque realmente eso no va, eso va en contra de mi ética. La inteligencia artificial y la tecnología para mí era algo, mejor dicho, que no lo utilizaba y decía no jamás. Y de verdad que nosotros nos dimos cuenta que la inteligencia artificial lo que vino fue a devolvernos tiempo a nosotros para los hijos. Si lo sabemos utilizar, si la sabemos utilizar de forma responsable y también si se la entregamos de forma responsable a nuestros hijos. Algo también muy importante es que el mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, y esto lo entendimos también nosotros, no es el dinero, porque nuestros hijos recordarán los tiempos que estuviste con ellos, nuestros hijos recordarán si los acompañamos a un parque, si nos levantamos con ellos y les dimos el desayuno calientico, si nos sentamos con ellos en familia a disfrutar del almuerzo, los hijos recordarán los paseos que tuvimos con ellos. Los hijos recordarán si los llevaste al colegio y los recogiste en el colegio, pero no recordarán o recordarán muy pocos los detalles físicos o los regalos o el dinero que tú trabajaste y que te mataste por horas para poderles dar a ellos el alimento, para poderles dar a ellos la ropa, para poderles dar a ellos los regalos. Y eso lo entendimos nosotros y yo en este momento que ya soy mamá presente, he podido encontrar ese valor de poder estar con mi hija en esos momentos con ella y que realmente se va creando una conexión muy distinta. Y si usted es papá y en este momento es empleado, no les contamos esto, les decimos esto para que se sientan mal, para que ustedes digan, Dios mío, entonces yo qué, pues ya estoy mal y mi hijo no me va a querer o mi hijo me va a reprochar todo el tiempo, pero sí se lo contamos porque en este momento tú tienes la oportunidad de empezar a dar esos pinitos para hacer un cambio y una transformación en tu familia. Mientras el mundo compite por ganar más, los sabios aprenden a estar más. Mientras que muchos competimos, porque a mí me pasó por 15 años para una empresa y digamos que en el sector tradicional por 17 años, mientras que yo quería ganar más, que mi salario me aumentara más cada año y era en una constante necesidad de ganar más, pues realmente entendí que lo que estaba haciendo era perdiendo tiempo para mi hija. Y cuando tengo mi segundo hijo después de 11 años, y precisamente pasaron 11 años en tener mi segundo hijo, precisamente porque decía tener otro hijo para que me lo cuide otra persona, pues ahí es donde yo digo, con segundo hijo, pero renuncio a mi empleo. Con otro hijo más, con miedo, no sé qué va a pasar, pero renuncio a mi empleo porque es donde me doy cuenta de algo que no nos entrega el dinero y es el tiempo. Y vamos a seguir con la otra, amor. La era de la contradicción. Y vamos a adentrarnos en esta era. Realmente nosotros vivimos en una era en este momento donde todos presumen estar ocupados, donde todos, el que más ocupado esté, es el que presume tener mejor empleo, es el que presume tener mejor estilo de vida, es el que presume tener mejor ingreso, pero pocos realmente están avanzando. Y cuando hablamos desde el rol de papá, pocos papás están avanzando en tener una conexión verdadera con sus hijos. Pocos padres están realmente disfrutando el tiempo que, como les decía ahorita, jamás nos devuelven y yo jamás voy a devolver o me van o voy a ir a pedir en algún lugar los 11 años que yo no pasé completamente con mi hija y en tiempo de calidad con ella. Y como les decía ahorita, yo era de esas mamás que salía con mi hija despierta a las 5:30 de la mañana, dormida, perdón, a las 5:30 de la mañana a trabajar y era de las que muchas veces la encontraba dormida y a mí se me estaba volviendo eso algo normal. ¿Por qué? Porque estaba en búsqueda de qué? De supuestamente una mejor calidad de vida y realmente
entendí que la calidad de vida se la podía proporcionar yo estando para ella y también estando profesionalmente activa, porque para mí eso también era muy importante. Estamos creando hijos sin tiempos y tiempos sin hijos. Y esto es algo que a mí me resuena mucho porque cuando yo llegaba de trabajar a las 7 8 de la noche, mi hija estaba ya o dormida o ya estaba a punto de dormirse, a una hora, hora y media de dormirse. ¿Y qué pasaba? Yo llegaba cansada, llegaba corriendo, llegaba a hacer comida, llegaba a organizar las cosas para el colegio o para el trabajo al día siguiente y prácticamente el tiempo de calidad que tenía para ella era mínimo. Entonces, vamos por otro amor. Hay un mito del éxito y nos enseñaron que el éxito era trabajar duro. De hecho, desde la universidad o desde el colegio nos enseñan a cumplir unos horarios, a tener una estabilidad en tu trabajo, a tener una estabilidad en la universidad. De hecho, ahora estaba hablando con una chica de 25 años y me decía, Ana, yo estudié una carrera que yo no quería estudiar, pero yo la tenía que terminar. Y yo le decía, ¿por qué la tenías que terminar? Es que si no la terminaba, pues iba a dejar algo empezado y no iba a ser exitosa o no iba a cumplir con lo que mis papás me decían. Y era como que si dejas algo iniciado, mejor dicho, eres una fracasada. Y yo le decía, pero si no estás estudiando una carrera que no te gusta. Y decía, es que yo lo que busco es tener esa estabilidad, poder tener esa carrera, poder estudiar esa carrera para salir de la universidad y estoy en búsqueda de generar un ingreso para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, a cumplir con todo, a tener estabilidad, a cumplir un horario, a trabajar duro, que el dinero se hace con trabajo duro, que si tú quieres llegar a ser exitoso tienes que trabajar y matarte 8 9 10 12 horas, pero realmente en este momento, en la era en que estamos, en el siglo en que estamos, nosotros hemos entendido que el trabajo duro ya no es el que te lleva al éxito. Ya hemos entendido que realmente ese trabajo duro nos robó la libertad, nos robó la tranquilidad, nos robó el tiempo en familia. Y realmente, ¿qué sentido tiene lograrlo todo? Y yo se los digo por experiencia propia, yo terminé mi carrera, estudié constantemente, conseguí un empleo. En el empleo en que inicié, y de hecho mi esposo también, llegamos a ser muy exitosos y a tener un salario, digamos que promedio colombiano, bien, tener un empleo donde duré 15 años y tenía estabilidad, y realmente me robó la libertad que yo, que yo como mamá y mis hijos se merecían para nosotros poder estar en familia y poder construir algo totalmente diferente a estar metido en un empleo o nuestros hijos, y ya ahorita les cuento un poquito más de esto, a estar nuestros hijos repitiendo la historia de ir a un colegio, estar 8 horas, 6 horas para prepararlos y llevarlos a lo que a nosotros nos llevaron, a un empleo. Y nosotros no es que estemos en contra del empleo, porque de hecho mi esposo todavía trabaja, pero mi esposo trabaja con unas condiciones donde podemos tener libertad y tiempo para nosotros. Entonces, digamos, listo, el cambio que nadie entiende. Y acá queremos hacer conciencia porque si bien los cambios dan mucho miedo y cada que se viene una era nueva, el mundo se demora muchísimo y las personas se demoran muchísimo para entenderlo, para que nosotros creemos esa conciencia del cambio. Realmente en este momento es latente el cambio y los papás, las familias que no se atrevan a tomar la decisión de adentrarse en el mundo digital, va a pasar exactamente lo mismo que pasó hace unos años cuando entró la era industrial y muchas personas temieron de ella, empezaron a tener falsas creencias sobre ellas y terminaron los que les dio miedo siendo empleados de los que se lanzaron a montar empresas, a montar industria y que en este momento son los empresarios más famosos del mundo. Y todos los que les dio miedo, por ejemplo, mi familia, mis papás, mis abuelos, de hecho, desde donde viene, les dio susto empezar a montar negocios, empezar a montar empresas.
Y lo que sucedió fue que por 3 generaciones terminamos siendo empleados para los que se lanzaron, los que fueron atrevidos, los que fueron decididos y montaron empresa en la era industrial. Entonces, en este momento hay un cambio latente y ni siquiera viene desde hace 2 años, 3 años, 4 años, viene un cambio presentándose desde hace muchos años y realmente los papás que en este momento le teman a la nueva era y al cambio, sus hijos, nietos y sus generaciones serán los empleados de las personas que en este momento se estén lanzando a emprender o a ser empresarios del mundo digital. Amor, porfa, devuélvela se devolvió. Listo. Entonces, la inteligencia artificial está reescribiendo las reglas del juego. Como se los decía, hace unos años la era industrial era la que movía el mundo, la economía. En este momento es la inteligencia artificial, los negocios digitales, las profesiones que antes eran las profesiones seguras, las que nos daban estabilidad, las que nos hacían exitosos en el mundo tradicional, en este momento están desapareciendo. Y es una realidad latente. De hecho, en este momento las universidades están pagando porque los jóvenes vayan y estudien. Las universidades ya en Europa hay universidades donde ya le están dando dinero a los jóvenes para que vayan y hagan carreras profesionales. El 50% de los empleados actuales no van a existir en menos de 10 años. En este momento, si tú te vas para Bancolombia, si tú te vas para Home Center, si te vas para compañías que son grandes y que son realmente ya están empezando a reemplazar las personas por máquinas, por la inteligencia artificial. Y realmente los padres que en este momento, y les voy a decir algo y de pronto muchos digan, están locos, pero los padres que en este momento no están, discúlpeme, los padres que en este momento no están abiertos a que sus hijos empiecen a adentrarse en una educación diferente, los están preparando para la educación y están teniendo la educación que nuestros abuelos, que nuestros papás y que nosotros mismos los que estamos más o menos entre los 30, 40 años recibimos. Y la educación en este momento, la educación tradicional está obsoleta porque precisamente viene preparando las personas como prepararon o como se prepararon las personas hace siglos. Y porque la educación, amor, pasa a la otra, por favor. Y porque la educación en este momento está, el mundo viene creciendo, la economía viene creciendo y la educación está realmente súper atrasada porque precisamente lo que no les conviene al sistema educativo, al sistema, es que las personas avancen al mismo nivel de que avanza la economía. Entonces seguimos enseñando a nuestros hijos a memorizar, a no pensar, estamos educando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe, que era lo que les estaba diciendo. Y esto ustedes podrán decir, pero ¿qué tiene que ver esto con que yo sea papá presente o con que la inteligencia artificial me vaya a ayudar a mí a estar como papá presente? Y hay algo muy importante, y era lo que les decía en un inicio. Si nosotros como papá no entendemos y no hacemos conciencia de que el mundo está cambiando y evolucionando, pues vamos a seguir formando hijos en la misma vía que nos educaron a nosotros. Y para nosotros poder tener unos hijos con una educación distinta, es necesario la presencia de los papás en su proceso. Entonces, nos gusta mucho también hablar de este tema porque hacer papás conscientes es también poder construir unos hijos y una familia totalmente conscientes y fuera de un sistema que ya está, mejor dicho, obsoleto, como les decía ahora. Y ya para terminar mi intervención, les quiero compartir la trampa del siglo XXI, donde nos hicieron creer que entre más horas trabajáramos, más valor tienes, pero que los que más trabajan son los que menos disfrutan de lo que ganan o los que menos ganan. Y para muchos, y yo quiero que escriban acá si a ustedes les resuena esto, porque a mí en algún momento me decían, es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Y yo decía, ¿eso qué va a ser verdad?
A mí me decían o yo veía que muchos papás decían, puedo trabajar al lado, puedo estar trabajando y estar al lado de mis hijos y yo decía, eso es falso, eso no se puede. Yo puedo trabajar y viajar por el mundo y yo decía, yo solo tengo que estar, para poder trabajar, tengo que estar en una oficina de cuatro paredes. Eso es mentiras, eso mínimo que es plata fácil y como llega se va. Y esas fueron las mentiras que yo me dije por mucho tiempo, pero por algo, por el miedo. ¿Por el miedo a qué? Al cambio. ¿Por el miedo a qué? A buscar algo diferente. Por el miedo a dejarlo seguro. Por el miedo a que un salario no iba a estar cada 15 días y que yo qué otro ingreso iba a tener. Por el miedo a salir de lo que a mí me dijeron que era seguro y que afuera, si yo salía de ese empleo o que si yo salía de ese negocio tradicional, porque también llegué a montar negocio tradicional y ahorita les vamos a contar un poco de eso, yo iba a salir y iba a perder todo lo que había construido por tantos años, porque afuera de lo tradicional, de un empleo tradicional o de un negocio tradicional, no iba a haber algo mejor para construir un ingreso y para poder construir mi éxito y el de mi familia. Y ahí fue donde entendí que yo estaba atrapada en una trampa, porque lo que me habían hecho era llenarme de miedo, de dudas, de incertidumbres, y realmente lo que me estaba perdiendo era de poder construir una familia en libertad. Y no hay nada más caro que perderte lo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué no puede comprar el dinero? El tiempo. Y con esto termino mi intervención para darle paso a mi esposo Víctor Múnera, que es la persona con la que he venido construyendo desde cero este proyecto, donde hace 3 años y medio que nos lanzamos a este mundo llenos de miedo, incertidumbres, dijimos, ¿será que sí va a ser para nosotros? Sin embargo, hemos sido unos, digamos que aventados a lanzarnos en este mundo, pero también hemos sido una pareja que desde entendimos que se podía construir de forma responsable, profesional y que como en algunos 10 12 años hacia atrás empezamos en un mundo tradicional desde cero, sin saber nada, pues podíamos lanzarnos a esta nueva era desde cero, reprogramando nuestra mente, nuestra profesión y que sí o sí vamos a hacer que funcionara. Entonces le doy paso a Víctor, vamos a recibirlo con un 7. Para los que saben que es un 7 son aplausos virtuales para que él continúe con este espacio. Súper, gracias, amor. Bueno, la verdad, complacido nuevamente de poder estar compartiendo un espacio contigo. Gracias, porque para los que no sabían, yo estoy acá sentado hablando con ustedes gracias a esa mujer, porque fue la que vio esta visión, porque fue la que entendió cómo la inteligencia artificial, cómo los negocios digitales podían cambiar el futuro de nosotros. Y es gracias a ti, amor, que estoy aquí. Entonces, quiero reconocerte también eso. Entonces, la verdad, hablar de este tema es bien, pero bien, bien interesante, porque literalmente cuántos papás y cuántas personas que tienen a cargo personas no están o sienten que no están cumpliendo bien ese rol. Cuando uno entiende que ser papá no solamente es proveer dinero, que es lo que normalmente la gente cree que es ser papá, que es llevar comida a una casa, que es tener ese sustento. No solamente es eso, ser papá también es estar presente, ser papá también es estar ahí cuando tu hijo se cae y se raspa y quiere que su papá o su mamá estén con él cuidándolo. Ser papá es poder ir a reclamar las notas en un colegio si es que tus hijos estudian en un colegio tradicional. Ser papá es estar ahí un día de los brujitos cuando tu hijo quiere verte quiere que lo veas disfrazado. Eso también es ser papá. Ser papá es estar ahí también para dar ese consejo que en algún momento uno necesita. Y cuéntenme con un número uno acá en el chat de los que estamos acá, obviamente, quienes no tuvieron ese papá presente, quienes les hubiera gustado tener un papá que estuviera ahí para cuidarlos o simplemente para escucharlos en el momento en que ustedes hubieran querido. Yo creo que la gran mayoría, yo creo que gran mayoría. Y en este momento, digamos que en esa época de nuestros papás, pues seguramente ellos no tenían la información que nosotros hoy tenemos, pero literalmente muchachos, en la época en la que nosotros estamos viviendo, yo quiero que ustedes hagan mucha conciencia con lo que yo les voy a decir.
En las épocas pasadas, pues yo le creo a las personas que no tenían la posibilidad de tener a sus papás ahí, pero en este momento la industria, la economía, la tecnología, la mentalidad, todo ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay demasiadas herramientas, muchachos, para que todos nosotros y para que cualquier papá, incluso si tú eres hijo y te sientes un hijo ausente, también esto puede servir para ti, nos podamos apalancar de todo eso. Ahora, hay un puente literalmente y es una nueva economía. Hoy en día tenemos que entender, si tú eres papá y apenas estás conociendo y eres un invitado a este espacio, en este momento hay literalmente un nuevo momento en la economía que puede servirte como puente para que tú acortes esa distancia que normalmente los empleos o que normalmente la vida cotidiana, la que nos enseñaban a vivir, pone frente a nuestros hijos. El futuro no pertenece a los más fuertes. Siempre nos han metido en la cabeza que si tú eres más fuerte, si eres el que más trabaja, que eres mejor persona. Se atreven a decir eso. Hoy en día el futuro realmente, muchachos, la economía, la estabilidad pertenece a las personas que más rápido y mejor se adapten a los cambios tan acelerados que está teniendo la economía. Hoy en día los niños están expuestos a un montón de información que si no es filtrada de buena manera les puede hacer daño, pero si tú que eres papá tienes la posibilidad de filtrar realmente no solamente la información para tus hijos, sino también la información que te entra a ti, estás a un paso de ser libre y de poder estar para ellos. Hoy en día las personas que realmente pretendan, quieran, busquen, sean inquietos y quieran realmente entender cómo los nuevos modelos educativos, cómo los nuevos modelos económicos, la inteligencia artificial te puede ayudar a ti a estar realmente presente para ellos, son esas personas que realmente van a marcar la diferencia. La inteligencia artificial, literalmente, muchos dicen es que nos va a reemplazar. Probablemente tú tienes que entender en qué posición de la economía la inteligencia artificial te puede reemplazar a ti, pero también tienes que entender perfectamente cuál es la posición o cuál es el lado de la economía en la que la inteligencia artificial puede ser tu mejor aliado. Y es difícil y muchas veces las personas les cuesta entender eso. La inteligencia artificial llegó realmente para transformar la vida positiva o negativamente dependiendo de la perspectiva económica donde tú la estés viendo. Y es muy diferente. Literalmente la inteligencia artificial libera a las personas. Cuando tú realmente entiendes el poder que ella tiene para poder entregarte tiempo, para poder entregarte oportunidades, es ahí donde tú realmente dices, estoy parado del lado de la economía correcto en este momento. La inteligencia artificial no reemplaza a los papás, reemplaza las excusas. Ojo con esto y quiero que se lo interioricen. La inteligencia artificial no reemplaza a los papás, reemplaza las excusas que los mismos papás tienen y que cobijan y que escudan en un empleo normal, en la falta de tiempo, tengo que conseguir empleo, la plata no me está alcanzando, no tengo exactamente todo eso. Son los mismos motivos por los cuales tú deberías en este momento estar buscando cómo la inteligencia artificial, cómo las inversiones, los negocios digitales te cubren eso. Si no tienes dinero, pues cómo eso te puede ayudar a ti. Si no tienes tiempo, cómo puedes utilizar herramientas que literalmente te permitan a ti generar más tiempo para que no tengas que tener dos trabajos o para que no tengas que llegar de tu empleo a seguir trabajando toda la noche, a acostarte tarde y probablemente tus hijos esperando que tú simplemente les des un abrazo y juegues con ellos. Y eso literalmente, muchachos, pues nos lleva a un nuevo concepto y a un nuevo significado de lo que realmente hoy en día es ser papá. Porque realmente ser papá presente hoy en día no significa estar todo el día en casa. Y quiero que dejemos muy claro eso. Realmente ser papá y estar presente es estar consciente y conectado y totalmente despierto cuando tú puedes estar con tus hijos. Hoy en día tenemos muchas herramientas definitivamente que nos permiten a nosotros cumplir ese rol de manera correcta, pero si tú el tiempo que tienes disponible para tus hijos estás pegado a un celular, estás viendo noticias, estás viendo televisión y realmente no estás ocupado y presente para realmente lo que es importante, que es ese niño que está viendo en ti probablemente el ejemplo que él quiere seguir y que muchas veces muchos niños y muchos jóvenes que hoy en día están en nuestra organización nos han dicho, es que yo no quiero ser como mi papá porque cuando yo era pequeño yo solamente veía que mi papá trabajaba todo el día y se quejaba porque no había plata. Es que yo no quiero ser como mi papá porque yo nunca lo tuve ahí. Es que yo no quiero ser como mi papá porque realmente mi papá trabajaba tanto y yo lo único que veía era en él era cara de cansancio. Y tú que eres papá, que tienes un hijo pequeño, que tienes un hijo adolescente, estás en toda la cúspide
a nivel de cambio tecnológico y económico para que realmente tú marques un camino diferente. Porque nuestros hijos no necesitan papás perfectos, realmente necesitan papás que estén disponibles. Ahora, si tú trabajas 10 12 horas al día y llegas a tu casa, y colócame uno en el chat si esto se hace sentido, si tú trabajas 8 10 12 horas y llegas a tu casa y lo único que quieres es tomarte un café, comer algo para seguir trabajando o dormir porque estás supremamente cansado y mañana tienes que levantarte a la misma hora que te vienes levantando hace 15 20 10 años, esos son los papás que realmente quieren tus hijos. Esos son realmente los papás que hoy en día necesitan las nuevas generaciones que están creciendo, que son totalmente diferentes a las que estaban hace 5 o 10 años. Hoy en día los niños tienen diferentes, digamos que requieren otras cosas muy diferentes. Ahora, cuando tú empiezas a ver la inteligencia artificial no como enemiga, sino como aliada, pues realmente tú empiezas a entender que la inteligencia artificial no es que nos quite la humanidad, nos devuelve el tiempo. Tú empiezas a entender literalmente que para levantar, para criar, para acompañar y para vivir en este momento de la vida de una manera correcta con tus hijos, tú tienes que entender que la inteligencia artificial llegó para ayudarte a eso, no para quitártelos. La inteligencia artificial no es el enemigo del amor familiar, literalmente es el nuevo aliado en el tiempo que tú tienes. Si tú realmente lo que no has tenido tiempo, tú tienes que estar evaluando perfectamente cómo la inteligencia artificial a ti te puede devolver el tiempo que vienes reclamando hace muchísimo tiempo, que probablemente tus hijos vienen reclamando hace muchísimo tiempo. Y eso me parece muy particular porque en este momento haciendo conciencia, cuando nosotros estábamos trabajando en el sector tradicional, nuestra hija mayor, que es futbolista de alto rendimiento, pues ella siempre quería que nosotros estuviéramos con ella. Y yo recuerdo muy bien cuando nosotros iniciamos en todo esto, que los únicos papás que podíamos estar con ella en un entrenamiento un martes a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde éramos nosotros. Y muchas veces los profesores se preguntaban, venga, los únicos que están acá son ellos. ¿Será que no hacen nada? ¿Será que no trabajan? Porque lo normal es eso. Pero nosotros éramos los únicos que estaban ahí. Hace poco solamente estuvimos en Bogotá en un torneo que Marisabel tuvo con la selección Antioquia y los únicos papás que estábamos presentes allá un martes a las 9 de la mañana en Bogotá en un partido, éramos nosotros. Y yo le decía a Ana, yo gracias, afortunadamente nosotros tomamos esta decisión, porque esta decisión realmente está construyendo un portafolio de inversiones y ahorita les voy a hablar un poquitico más de eso, que nos está permitiendo a nosotros poder construir la libertad que muchos papás hoy en día anhelan, porque la inteligencia artificial, un ecosistema totalmente enfocado, hoy nos está permitiendo poder disfrutar de nuestros hijos como muchos papás en toda Latinoamérica hoy quisieran estar, porque muchos quisieran estar al lado de sus hijos cuando ganan o cuando o tienen un premio, pero muchos no pueden, incluso muchos lo único que pueden hacer es celebrarlo cuando llegan a casa o simplemente con una llamada. Ahora, cuando nosotros entendimos esto, y yo quiero que tú en este momento me prestes mucha atención y hagas mucha conciencia de lo que te voy a decir, nosotros entendimos que había un gran propósito. Y ese propósito probablemente es el mismo que tú tengas y seguramente te ha dado susto hacerlo. Probablemente te ha dado susto tomar una decisión. Nosotros también tuvimos susto. Nosotros también tuvimos susto entender que hoy en día la economía estaba cambiando. Nosotros también nos dio susto porque veníamos de trabajar en el sector tradicional por más de 15 20 años seguidos con una estructura mental muy diferente a la que entendimos acá. Y ahí dijimos, el mundo que queremos dejar realmente debe estar lleno de papás o digamos que la decisión de ser padre presente, porque es que literalmente eso es una decisión más que laboral, más que personal, es una decisión que realmente viene desde mucho más allá. Es un propósito de vida, porque cuando tú decides ser papá y cuando tú decides dejar que este tipo de herramientas ingresen a tu familia, pues literalmente tú tienes que hacerlo realmente desde el propósito. Nuestros hijos no recordarán nunca cuántas reuniones ustedes tuvieron. Sus hijos no van a recordar todas las genialidades que usted hizo en su trabajo simplemente para llevar y tener, digamos que, ese buen cargo del que todos pueden alardear. Sus hijos no van a recordar todo el trabajo que usted tuvo. Lamentablemente eso no va a ser así. Nuestros hijos literalmente van a recordar cuántas veces estuvimos ahí. Su hijo realmente va a entender y va a recordar cuántas veces usted fue a llevarlo al colegio.
Sus hijos realmente van a entender cuántas veces usted fue a recogerlo, cuántas veces lo llevó al partido de fútbol, cuántas veces cuando él se cayó y se raspó, usted era el que estaba ahí para poder aliviarlo. Sus hijos realmente van a recordar en su adolescencia, cuando tuvo su primer amor y sintió esa sensación de despecho, pues que era usted el que estaba ahí para poder cuidarlo. Y hace mucho tiempo nos dijeron a nosotros que, pues, que no era posible hacerlo. Pero hoy en día sí es posible hacerlo. Hoy en día, como les he venido diciendo, hay herramientas a nivel económico, a nivel financiero, que te permiten literalmente a ti hacer eso. Ahora, ¿cuántos de todos los que están acá en este momento habemos 178 personas? ¿Cuántas de las 178 personas están realmente utilizando la inteligencia artificial, el mundo de las inversiones, los negocios digitales realmente para poder tener el tiempo suficiente de estar con sus hijos? Incluso, ¿quiénes de ustedes están siendo ejemplo para que sus hijos también aprendan a desarrollar habilidades que les permitan estar mucho más libres y no depender económicamente de un empleo que probablemente no les vaya a gustar? Porque entender esta realidad literalmente hace libres a muchas personas. Y cuando nosotros entendimos que el vehículo financiero que tú probablemente estás conociendo en este momento y que llevas algunas semanas, días, meses, incluso evaluándolo, incluso si tú ya eres parte de toda esta comunidad y tú apenas estás iniciando, y si tú ya iniciaste hace mucho tiempo y no has tomado la decisión de realmente hacer esto en serio, vi es un movimiento literalmente que cambia la vida de las familias, porque vi cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo profesionalmente, fue el punto inflexible de nuestra historia, porque fue realmente donde nosotros entendimos cómo estos modelos económicos, cómo el desarrollar este tipo de habilidades de manera profesional, de manera responsable, nos podía devolver a nosotros el tiempo que un empleo tradicional nos estaba quitando. Y ojo, no es que ser empleado tradicional sea malo, está perfecto, pero si tú realmente lo que quieres es libertad de tiempo, dinero y decisión, el peor camino es un empleo tradicional, ¿cierto? Y es un proceso que yo estoy viviendo porque estoy en este momento en un proceso de transición de lo tradicional a ser full time en esto. Y muchos dicen, es difícil, sí, puede ser difícil, pero realmente si tú no tomas la acción de iniciar ya, va a ser mucho más difícil y te va a tomar más tiempo. Aprendimos a usar la tecnología para acercarnos, no para alejarnos, porque literalmente cuando nosotros entendimos que el chip era diferente, no que la tecnología nos alejaba, sino que todos los días, gracias a ella y a todo el ecosistema que ustedes tienen dentro de Vi, cada día estábamos más cerca, cada día compartíamos más con nuestros hijos, cada día teníamos más temas en común para tratar en la mesa, porque ellos también están haciendo parte de nosotros. Pues ese día entendimos que realmente la inteligencia artificial no era el enemigo, sino que si nos poníamos del lado correcto de la economía, iba a ser el principal aliado para salir a conocer, a conocer el mundo al lado de ellos. Y que no solamente nosotros lo estamos haciendo, sino que muchas familias también lo hacen, y tú también puedes hacer parte de esto, tú también puedes hacer parte de las miles de sonrisas y de las cientos de sonrisas, incluso de las sonrisas que tú estás viendo en pantalla. En pantalla ves mamás literalmente que están siendo presentes para sus hijos, pero que anteriormente no lo eran. En pantalla tú estás viendo familias que literalmente hoy, gracias a la inteligencia artificial, están construyendo familias totalmente unidas, presentes para sus hijos, pero que estás a punto de una decisión, simplemente de tomarla, o si ya estás acá, de realmente hacerlo de una manera correcta, de una manera estructurada y de una manera profesional. Vi no es solo una empresa, y yo quiero que ustedes se graben esto. Vi es una escuela de libertad. Vino es una empresa, es una escuela donde se aprende a ser libre. Porque si tú desarrollas una habilidad como, como las inversiones, como el trading, si tú aprendes a construir equipos de alto rendimiento en cualquier parte del mundo, literalmente, si tú los construyes perfectamente, esto te hará libre. Si tú realmente lo que quieres es libertad, el peor lugar para conseguirlo es un empleo. Lamentablemente es así, porque el empleo no te da libertad. El empleo te hace esclavo. El empleo te hace dependiente. Pero literalmente lo que tú puedes construir de una manera, como les dije ahorita, estructurada, de una manera consciente, pues literalmente esto te va a llevar a ser libre. Nosotros por más de 15 años ni siquiera pudimos salir del país en nuestros empleos. Este año hemos conocido más de 7 países. Ahorita el martes salimos para Dubái. Literalmente un destino que era imposible para nosotros. Y esta vez vamos a ir Ana y yo, pero les aseguro que el próximo a Dubái vamos a ir con nuestros hijos, pero tenemos que construirlo. Y yo quiero que tú
te concientices de esto. Ahora, los pilares de Vi, lo que realmente Vi enseña y lo que a nosotros literalmente nos hizo libres, gracias a todo lo que les estamos mostrando, pues obviamente son las habilidades digitales del futuro. Hoy en día las habilidades pagan más que las profesiones. Lamentablemente hay un montón de abogados, de arquitectos manejando taxi. Lamentablemente hay un montón de carreras que hoy están siendo declaradas desiertas en las universidades porque muchas personas no quieren estudiarlas. Pero tú, ¿cuántas habilidades estás hoy desarrollando? Estás en el lugar correcto donde realmente puedes desarrollarla y si tú ya estás acá, realmente lo estás haciendo de manera consciente, te estás conectando a todo el ecosistema con todos los educadores, realmente tú ya tienes inversiones en criptomonedas, con SafeMaster y estás teniendo beneficios de ellas. Tú realmente tienes conectadas tus cuentas por medio de SafeMaster para que cuando un educador envíe una idea de inversión, un inversionista envíe una idea de inversión en cualquiera de nuestras plataformas, sea la inteligencia artificial la que la tome por ti y que probablemente mientras tú estés durmiendo, mientras tú estés con tus hijos, mientras tú estés en ese empleo que estás construyendo, la salida, te estés apalancando de todo esto. La inteligencia financiera real, muchachos, que es otra de los pilares fundamentales, no está en ese momento en que te llega el salario y realmente el mismo día que te llega, ese mismo día te quedas sin él. Literalmente la inteligencia financiera real está cuando tú aprendes a crear activos que te permiten generar excedentes de ingresos para tú empezar a crear tu libertad, pero eso no se hace teniendo solamente un empleo. Un empleo te da solamente un salario y ojo, el salario es catalogado una de las peores drogas que en este momento hay en el mundo, más adictiva incluso que muchas de las drogas que hay hoy en día que son declaradas nocivas para la salud. Realmente la inteligencia financiera está en tu aprovechar un ecosistema como lo tiene Vi, como SameMaster, como Chief, Titan, Relic, como todo nuestro sistema educativo de WOW para que realmente tú tengas excedentes de dinero todos los meses o todas las semanas, aparte de tus salarios, si es que todavía trabajes para que realmente tú construyas libertad. ¿Cómo apalancarse de la inteligencia artificial para generar ingresos? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos en este momento tienen la aplicación más importante en el mundo de trading a nivel mundial que se llama SameMaster? Que es la principal inteligencia artificial que hay en este momento en el mundo y que es exclusiva de nosotros. Es exclusiva de nosotros. No la tiene nadie más. Solo la tenemos nosotros. Y muchos la están subutilizando. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido y vivir con propósito? Ana fue una mujer que trabajó por más de 15 años, que muchos 31 de octubre no pudo ver a María Isabel disfrazada porque tenía que cerrar el mes porque trabajaba en el área de cartel, en el área financiera y le tocaba cerrar contablemente el mes y llegaba muy tarde ese día a la casa. Pero ella utilizó todo este ecosistema para recuperar el tiempo y hoy en día Mati la disfruta 100%. Porque literalmente, muchachos, mientras otros se preparan para sobrevivir en Vi, en este momento, los que ya están haciendo parte, y si tú apenas estás conociendo este proyecto, en Vi nos preparamos para liderar, para ser libres, para construir familias que realmente vayan detrás de sus propios sueños y no detrás de los sueños de otras personas. Que no está mal hacer eso, pero está mejor ir detrás de los tuyos. Está mejor ir detrás de los tuyos, está mejor ir detrás de los sueños de tus hijos. Incluso cuando a veces el sueño de un hijo es tan sencillo como simplemente tener a su papá ahí presente, para que le dé el desayuno, para que lo levante y no otra persona. En Vi literalmente construimos eso. Ahora, en este momento nosotros realmente podemos acompañar a nuestros hijos, viajar, trabajar desde cualquier lugar y seguir construyendo. Vi literalmente nos dio a nosotros la posibilidad de elegir la inteligencia artificial, todo lo que tenemos acá, las aplicaciones, la educación nos permite elegir lo que queremos hacer y no simplemente acomodarnos a lo que nos dicen que debemos hacer. Y hay una gran diferencia cuando tú tomas la decisión de hacer lo que tú quieres hacer y no cuando te toca hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Ahí hay una gran, pero gran diferencia. No cambiamos de trabajo. En Vi literalmente cambiamos de vida, cambiamos nuestro estilo de vida. Y si tú todavía no lo estás cambiando, estás en el momento perfecto para hacerlo.
Tienes el vehículo perfecto para cambiar tu estilo de vida. Tienes el vehículo perfecto que hoy en día a miles de personas en Europa les está generando excedentes de dinero que les permiten ser totalmente libres. Estás en un ecosistema donde tú literalmente puedes bendecir a los demás, como lo están diciendo acá en el chat, como lo dice Luis Fabián. Tú eres bendecido por estar acá, pero probablemente no estás utilizando esa bendición a tu favor. ¿A cuántas personas hoy en día tú, a través de todo este ecosistema, de toda esta inteligencia artificial, de todo lo que nosotros hacemos, puedes ayudar a una familia que esté presente? Así como nosotros lo hicimos, porque nos apalancamos realmente, porque estudiamos, porque nos acostamos una hora más tarde, porque nos levantábamos una hora más temprano, porque tomamos realmente la decisión de hacer que todo este ecosistema de tecnología, educación e inteligencia artificial realmente marcara un antes y un después en toda nuestra familia. Porque mientras muchos estaban acostados, nosotros estábamos levantados. Porque mientras muchos se iban a acostar, nosotros seguíamos despiertos. Porque un sábado, mientras muchos estaban de rumba, nosotros estábamos educándonos. Porque un domingo, mientras muchos dormían hasta tarde, nosotros nos levantábamos a construir la vida que realmente queríamos vivir. ¿Y nos falta mucho, muchachos? Claro que sí, nos falta demasiado tiempo. Nos falta muchísimo, muchísimo. Pero aquí hemos iniciado a hacerlo. Y literalmente la vida que nosotros teníamos era una vida muy similar probablemente a la que ustedes tienen. Hoy en día está cambiando y cada vez cambia más. ¿Nos falta mucho? Claro que sí nos falta mucho, pero nos faltaba mucho más cuando iniciamos. Y si tú no tomas la decisión de iniciar en este momento, en un año vas a decir, me falta lo mismo. En un año tu hijo va a estar mucho más grande y mucho más consciente y literalmente va a decir, papá no tomó la decisión. O papá tomó la decisión, pero no la aprovechó. Y no sé si, amor, estás por ahí porque me gustaría que tú cuentes esta historia, porque esta historia la cuenta mejor Ana que yo, literalmente. Esta historia me encanta que ella la cuente porque ella vivió en carne propia, porque yo no lo viví tanto, pero Ana vivió en carne propia literalmente lo que era no estar presente para los hijos. Y ella también vive en carne propia cómo la inteligencia artificial, el mundo de los mercados financieros y todo este ecosistema de vida realmente a nosotros nos devolvió el tiempo que nos estaba quitando un empleo tradicional. Entonces, amor, te devuelvo la sala para que nos cuentes esta historia. Bueno, y ya para ir terminando, básicamente esto resume lo que les compartimos en toda la presentación y es como acá en estas fotos se muestra lo que vivimos nosotros, principalmente yo, ser una profesional la foto donde estamos Víctor y yo así súper organizaditos de vestido. Morado y con nuestra hija en brazos era el día que nos estábamos graduando como administradores de empresa, donde realmente empecé desde cero en el sector tradicional, empecé a hacer cosas que no quería hacer, trabajar en un empleo que no quería hacer y principalmente por necesidad, porque ya teníamos a nuestra hija, debía trabajar, Víctor no tenía empleo, yo empecé en una empresa como servicio al cliente. Recuerdo muy bien en esa foto donde está ese computador así súper grande que me escondía debajo de la mesa y era muy pequeña, pero ese escritorio a hacer encuestas y donde yo realmente no me expresaba ni hablaba como estoy hablando en este momento, yo era demasiado tímida. Este proceso también lo desarrollé acá, el hecho de empezar a tener esa seguridad en mí, a trabajar mucho en mi amor propio y realmente fui escalando lo que les decía ahorita hasta llegar a esa foto donde estoy con una chica que la estoy guiando a ser jefe de aproximadamente 20 personas, 25 personas a nivel nacional. Pero básicamente ahí está mi hija con un uniforme y esa foto realmente era entrando, recuerdo que era el primer día de estudio y me la mandaron, me la enviaron cómo había quedado ella, de hecho me la envió Víctor, Víctor era el que muchas veces le hacía las trenzas, la despachaba, la levantaba, le daba el desayuno, porque como les dije, hubo una temporada donde Víctor no trabajaba o que cuando trabajaba pues coincidía que tenía empleos donde podía manejar su tiempo y renunció a ese empleo de 15 años que les conté ahora y me puse a trabajar o a montar un negocio de forma tradicional y ese negocio básicamente lo que me consumió fue también tiempo y dinero. Duré un año y medio con mi negocio y llegó un momento donde yo dije,
me salgo porque yo no renuncié para seguirle entregando a un negocio el tiempo de mis hijos y ya estaba Mati con nosotros y bueno, acá se ve cómo es nuestra realidad actual, esa realidad que para nosotros en algún momento decíamos, eso que va a ser verdad, lo que les decía ahorita, que eso no es posible para nosotros, cómo va a ser posible que generemos ingresos y que viajemos por todo el mundo, cómo va a ser posible que generemos dinero mientras que estamos con nuestros hijos. Y esa es nuestra realidad actual, una decisión que lo cambió todo. Estas son mis oficinas en este momento, estos son mis compañeros de almuerzo, desayuno, almuerzo y comida, mis hijos y mi esposo. Y puedo estar ya en todos los espacios por elección, porque también he entendido que a veces requiero de mis espacios y también porque elijo estar con ellos o también elijo estar para mí o elijo darme un espacio para mí, pues estoy con mis hijos no porque a mí me lo permitan, porque muchas veces estaba con ellos era porque me lo permitía una jefe y no porque yo eligiera estar con ellos. Y básicamente esta es nuestra realidad. Nuestros hijos ya también se están educando en el mundo digital con herramientas de forma responsable, de forma profesional y viajando por todo el mundo. Creo que en la otra diapositiva hay algunas fotos también de nosotros disfrutando y algo muy importante ya para terminar y es el poder del entorno. Esa realidad no hubiera sido posible para nosotros si no hubiéramos tenido un entorno que va encaminado a esto que nosotros les mostramos o que ya han recorrido mejor dicho, el camino que nosotros estamos empezando, que vamos por la mitad de ese camino, porque son personas que nos dicen es posible para ti, como había un entorno que nos decía que la única realidad era ser empleado y trabajar duro, ahora tenemos un entorno que nos dice que esta es una realidad para nosotros y para las familias que decidan y se atrevan a hacerlo. Entonces, amor, básicamente ese es como ya un pequeño resumen porque ya vamos a ir terminando de lo que queríamos compartirles. No sé si quieras agregar algo más y para ir ya finalizando. Súper, súper. Para terminar, simplemente, muchachos, hacer conciencia. Hacer conciencia, como les decíamos ahorita, que el mundo está cambiando a pasos agigantados. En este momento, hagan de cuenta, yo quiero que ustedes en este momento se imaginen un surfista. Recuerden que los surfistas son estas personas que están montadas en una tabla en el mar y que tienen que montarse en el momento perfecto en la tabla, justo cuando la ola está empezando a tomar altura para poder navegar y poder estar en esa ola y hacer todo lo que ellos hacen. En este momento estamos en un momento exacto, así en el mundo de la economía. Estamos en el momento de la ola perfecta y tenemos la tabla perfecta que es B para poder surfear esa ola. Entiendan que si no nos adaptamos y si ustedes no se adaptan a esta realidad, la realidad va a seguir sin ustedes y que como ya nos lo ha dicho la economía, porque siempre pasa lo mismo, las personas que no se adaptan a los cambios y a las evoluciones económicas terminan siendo los empleados de las personas que sí. En algún momento eran esclavos, en algún momento fueron empleados y así y así va pasando y ya sabemos qué es lo que va a suceder porque ha pasado siempre, siempre que ha habido una evolución, cuando pasamos de la era agrícola a la era industrial, cuando llegó la era, cuando llegaron los primeros software, cuando cambiaron, cuando todo cambió, cuando llegó la era del internet, cuando llegó la era de la informática, todo, ya hoy estamos en este momento en la era de la inteligencia artificial y estamos en el mejor momento. La gran diferencia es que en esas épocas no teníamos la información. En este momento tenemos la información y tenemos el vehículo correcto para tomar la mejor decisión. Así que si tú eres invitado y realmente este espacio resonó y realmente te conectaste con toda la información que te dimos acá, pues toma acción. Es momento de hacerlo. Y si tú realmente ya estás acá y todavía no lo has hecho, es el momento de iniciar. Es el momento de hacerlo. Así que es todo de nuestra parte. Una feliz noche para todos. Esperamos verlos muchísimas, muchísimas veces en tarimas presenciales acá de esta forma porque realmente nos encanta contar nuestra historia y contar realmente y enseñar todo lo que nosotros sabemos. Pero que también ustedes nos reaccionen y nos manden todos estos corazoncitos y estos mensajes también es muy bonito para nosotros. Así que una feliz noche, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo espacio. Un abrazo.